El castillo hinchable rugía, una bestia monstruosa y vibrante de vinilo y aire que consumía la esquina más alejada de nuestro jardín. Mi hijo, Leo, cumplía 5 años, y sus gritos de alegría eran la banda sonora de mi tarde. Mi marido, Liam, se apoyaba en la puerta del patio, con una sonrisa relajada en el rostro, mientras me observaba llevar una bandeja de perritos calientes en miniatura a una mesa repleta de manitas diminutas y ansiosas. Todo era perfecto. Era ruidoso, caótico y pegajoso, pero era nuestro perfecto. Entonces el teléfono de Liam vibró. Él bajó la vista, y la sonrisa fácil se desvaneció, reemplazada por una máscara pálida e inexpresiva. Sus ojos se alzaron para encontrarse con los míos, abiertos con algo que no pude descifrar. Caminó rígidamente hacia mí, sosteniendo el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. «Vic», susurró, con la voz tensa, «tienes que ver esto». Vi el nombre de mi hermana Chloe en la parte superior del mensaje. En ese segundo, mis 30 años de ser la hija buena fueron incinerados. Mi único arrepentimiento es no haber traído yo misma la gasolina. Antes de continuar con la historia, por favor, suscríbete. Necesito alcanzar los 1000 suscriptores para poder seguir trayéndote historias como esta cada día. Para ti es solo un clic, pero para mí significa mucho. Antes de contaros lo que había en esa pantalla, tenéis que entender el ecosistema de mi familia. No era tanto una familia como una máquina de Rube Goldberg, emocional finamente ajustada, diseñada con una precisión meticulosa para canalizar todos los recursos, la simpatía y la atención directamente hacia mi hermana menor, Chloe. Yo no era una hija, era una viga de soporte, era el muro de carga, pintado de un beige insulso y sensato, del que se esperaba que se mantuviera firme mientras el resto de la casa celebraba, se agrietaba y amenazaba con derrumbarse. Mi papel se estableció desde el principio. Cuando yo tenía 10 años y Chloe 7, ella, accidentalmente, prendió fuego a las cortinas de su dormitorio mientras intentaba realizar una sesión de espiritismo. La reacción de mis padres no fue disciplinarla, sino alabar mi rapidez mental por coger el extintor mientras ellos mimaban a una Chloe traumatizada. Yo recibí una palmadita en la espalda y el persistente olor a espuma química en mi habitación durante una semana. Chloe recibió helado y un nuevo y más fabuloso juego de cortinas de color lila. Esto marcó la pauta para las siguientes 2 décadas. Yo era la responsable, la sensata, la que podía con todo. Chloe era la creativa, el espíritu libre, la que era demasiado sensible para este mundo. En realidad, yo era la que tenía una cuenta de ahorros, y Chloe era la que tenía una nueva crisis cada martes. Mis padres actuaban como sus agentes de prensa y financieros, siendo mi cuenta bancaria su principal fondo para gastos. «Victoria, cariño», decía mi madre, con la voz chorreando la dulzura sintética de un ambientador barato. «El coche de Chloe necesita una nueva transmisión. Ya sabes lo que le cuesta. A ti se te da también el dinero». No era una petición, era una factura. Resistirse era inútil. Solo conduciría a una conferencia telefónica con mi padre, quien emplearía su característica decepción paternal, lamentando cómo él y mi madre habían fracasado en inculcarme un sentido adecuado de lealtad familiar. Era un chantaje emocional perfeccionado hasta convertirlo en una forma de arte. Eran maestros de un tipo muy específico de incompetencia instrumentalizada, tanto para ellos mismos como en nombre de su hija predilecta. No se podía esperar que Chloe mantuviera un trabajo de 9 a 5. Las luces fluorescentes sofocaban su alma artística. Yo, por otro lado, aparentemente nací con un alma inmune a la iluminación fluorescente, porque llevaba trabajando desde los 16 años para pagarme mis propias cosas. La ironía era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. El bien más grande y polémico de nuestra familia era la casa de mi abuela. Era la madre de mi madre, una mujer severa y práctica que veía el mundo en blanco y negro. Me vio a mí y vio a Chloe. Cuando falleció, su testamento fue una fuente de gran drama familiar. Dejó la casa, una encantadora pero algo ruinosa casa de campo, en un codiciado pueblo costero, conjuntamente a Chloe y a mí. Recuerdo al abogado leyendo el testamento y la expresión furibunda en el rostro de mi madre. Ella esperaba sin lugar a dudas que se la dejara a ella.
para luego ser utilizada como la eterna red de seguridad de Chloe. Pero mi abuela era lista. Conocía a su hija, conocía a sus nietas. Su testamento estipulaba que cualquier decisión relativa a la venta de la casa debía ser acordada mutuamente por escrito. En los 5 años transcurridos desde su fallecimiento, la casa se había convertido en mi mayor carga financiera y emocional. Chloe la trataba como su retiro personal y gratuito para artistas. Se quedaba durante meses, dejando un rastro de botellas de vino vacías, manchas misteriosas en las alfombras de herencia familiar y facturas de servicios públicos impagadas que, por supuesto, llegaban a mi buzón. «Victoria, ha llegado la factura de la luz de la casa de campo», me informaba mi padre, como si yo fuera la administradora de la propiedad. «Será mejor que te encargues de eso antes de que le corten la luz a Chloe. Necesita su luz para pintar». Yo pagaba. Pagué el tejado nuevo después de una tormenta. Pagué los impuestos anuales sobre la propiedad. Pagué al fontanero cuando Chloe decidió tirar sus cristales de mala energía por el inodoro. Mi nombre estaba en la escritura, así que mi crédito estaba en juego. Estaba, en efecto, subsidiando el estilo de vida bohemio de mi hermana, todo bajo el pretexto de preservar un bien familiar. Mi bien, la mitad, al menos, sobre el papel. En realidad, solo era otro eslabón en la cadena que me ataba a su disfunción. Cuando conocí a Liam, fue como un visitante de otro planeta. Un planeta donde las familias realmente se apoyaban mutuamente y no usaban a sus hijos como cajeros automáticos. Era tranquilo, observador y poseía un detector de patrañas finamente afinado que el radar de mi familia parecía no poder bloquear. La primera exposición real de Liam a la máquina fue aproximadamente un año después de empezar nuestra relación. Estábamos en casa de mis padres para nuestra cena dominical semanal y obligatoria. Chloe acababa de regresar de un viaje de 3 meses a Bali, un viaje que más tarde descubrí que fue financiado al gastar el límite de una tarjeta de crédito que mis padres habían abierto a mi nombre como respaldo cuando estaba en la universidad y que convenientemente se habían olvidado de cerrar. Nos deleitaba con relatos de su despertar espiritual, su piel bronceada por el sol como testimonio de su libertad, mientras yo calculaba mentalmente cuántas horas extra necesitaría trabajar para pagar la nueva caldera de mi apartamento. En un momento dado, mi madre dio una palmada. «Victoria, tengo la idea más maravillosa», anunció. «Chloe ha estado tan inspirada. Quiere convertir la galería acristalada de la casa de campo en un estudio de yoga en condiciones. Pero por las ventanas entra mucho aire. Tú eres tan práctica, cariño. ¿Podrías mirar de cambiárselas?» Sentí que el familiar pavor helado me invadía. Empecé a formular mi habitual respuesta complaciente, pero Liam, que había estado escuchando en silencio, habló. «Suena como un gran proyecto», dijo, con un tono uniforme y agradable. «¿Cómo pensáis Chloe y tú repartir el coste?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Se podría haber oído caer un alfiler sobre la alfombra de pelo largo. La sonrisa de mi madre se congeló en su rostro. Mi padre carraspeó y de repente se quedó fascinado por una mancha en su copa de vino. Chloe simplemente parpadeó, como si el concepto de contribuir a sus propias ideas grandiosas fuera un idioma extranjero. «Bueno», balbuceó finalmente mi madre, «Victoria es la que tiene el trabajo estable». Liam solo asintió lentamente, con una pequeña sonrisa cómplice jugando en sus labios. «Claro», dijo. Eso fue todo. Pero fue un disparo de advertencia. Había cuestionado la narrativa. Había señalado lo absurdo de la regla no escrita. «Victoria paga». Más tarde esa noche, me cogió la mano mientras yo miraba fijamente la televisión. «Hacen eso a menudo, ¿verdad?», preguntó suavemente. «Simplemente asumen que tú lo cubrirás todo». Sentí una oleada de actitud defensiva. «Es que son así, Liam. Es más fácil no luchar contra ello». Me apretó la mano. «¿Lo es?», preguntó. «¿O simplemente te han hecho creer que lo es?». Fue la primera grieta en los cimientos. Esa única pregunta, «¿es más fácil?», resonó en mi mente durante meses. Me obligó a reexaminar incidentes que había enterrado hacía mucho tiempo bajo la gruesa y sofocante manta de mantener la paz. Recordé mi 21º cumpleaños.
Mis padres me habían regalado un hermoso y caro álbum de fotos, encuadernado en piel. Me conmovió mucho. Unas semanas más tarde, encontré el recibo en el coche de mi padre mientras buscaba un bolígrafo. Lo había comprado usando mi propia tarjeta de débito, que había tomado prestada de mi cartera para echar gasolina. Cuando le confronté, se lo tomó a risa. «Oh, debí de coger la tarjeta equivocada. Qué tonto soy. No te preocupes, te lo devolveré». Nunca lo hizo. El álbum permaneció en mi estantería, un monumento a su robo casual. Luego estuvo la vez que Chloe necesitó un aval para el contrato de alquiler de un apartamento. Mis padres me lo suplicaron. «Solo necesita un poco de ayuda para empezar, Victoria. Este es un gran paso para ella». Yo dudaba, pero me agotaron con una ofensiva total de culpa y obligación. 3 meses después, recibí una llamada de una agencia de cobros. Chloe se había marchado sin pagar el alquiler, había destrozado el apartamento y había desaparecido en un festival de música en otro estado. Yo era responsable de miles de dólares en daños y alquileres impagados. Su excusa, transmitida a través de mi madre, el casero tenía un aura muy negativa. No podía crear allí. ¿Y la reacción de mis padres? Bueno, es un artista, cariño. Es sensible a estas cosas. Tú eres la fuerte. Ya lo resolverás. Siempre lo hacía. Tuve un segundo trabajo como camarera durante 1 año, para pagar esa deuda. Comí fideos instantáneos y les dije a mis amigos que estaba a dieta porque no podía permitirme salir. Mientras tanto, Chloe publicaba fotos de su viaje de autodescubrimiento, todo financiado por mi sufrimiento silencioso. La presencia de Liam en mi vida fue como encender una luz en una habitación oscura y desordenada. De repente, pude ver el desastre tal como era. El gaslighting, la manipulación, el flagrante abuso financiero. No era normal. No era simplemente como son ellos. Era tóxico. Y con Liam a mi lado, empecé a encontrar la fuerza para decir un no, muy pequeño y muy silencioso. La primera vez fue aterradora. Chloe quería unos miles de dólares para un curso de cerámica que le cambiaría la vida. Le dije, «Lo siento, Chloe, no puedo permitirme eso ahora mismo». Las consecuencias fueron nucleares. Pero por primera vez, no cedí. Tenía a Liam, una presencia tranquila y sólida que me recordaba que mis finanzas, mi vida y mi cordura eran mías. El periodo previo al 5º cumpleaños de Leo fue una guerra fría. Mi pequeño acto de desafío, la negativa a financiar la efímera pasión de Chloe por la cerámica, había enviado ondas a través de todo el sistema familiar. Mi madre dejó de llamarme a diario, lo que al principio pareció una bendición, pero pronto se reveló como una táctica calculada. El silencio era un castigo, diseñado para hacerme sentir aislada y desesperada por su aprobación de nuevo. Mi padre me enviaba correos electrónicos crípticos de una sola línea con enlaces a artículos sobre la importancia de los lazos entre hermanos o cómo la codicia destruye a las familias. Era tan transparentemente manipulador que casi resultaba cómico. El humor era negro, por supuesto, un pequeño mecanismo de defensa que había desarrollado. Me los imaginaba en una sala de control de misiones, mi padre con auriculares, diciendo: «El misil de sentimiento de culpa ha sido lanzado. Repito, el misil está en el aire». Chloe, predeciblemente, se hizo la víctima. Publicaba actualizaciones vagas y melancólicas en las redes sociales sobre sentirse poco apoyada e incomprendida por sus seres más cercanos, acompañadas de selfies malhumorados en blanco y negro. Sus amigos, una bandada de cómplices igualmente despistados, corrían en su defensa en los comentarios. «Eres un alma hermosa, Chloe. No dejes que los que te odian te desanimen». Yo era la que odiaba. Yo era el monstruo insensible que no soltaría $3,000 para una clase de cerámica. Mientras tanto, Liam y yo lidiábamos con factores de estrés de la vida real. Acabábamos de firmar la compra de nuestra primera casa, una modesta vivienda suburbana que representaba años de nuestros ahorros y trabajo duro combinados. Estábamos feliz y peligrosamente justos de dinero por la casa. Cada céntimo estaba contado. El momento de la petición de Chloe no solo fue molesto, fue insultante. Resaltaba el abismo entre su mundo de fantasía y mi realidad. No veía nuestra nueva casa como un hito que habíamos logrado,
sino como una prueba de que teníamos un excedente de recursos al que tenían derecho. Mi madre finalmente rompió su silencio un mes antes del cumpleaños de Leo. «Victoria», dijo, con la voz forzada por una falsa preocupación, «tu hermana está muy dolida. Estamos todos muy preocupados por ella. Siente que te estás alejando de la familia». Respiré hondo, mientras Liam me hacía un gesto de aprobación desde el otro lado de la sala. «Mamá, no me estoy alejando. Solo estoy gestionando mis propias finanzas. Acabamos de comprar una casa». «Oh, sí», dijo ella, con un tono que goteaba condescendencia sacarina. «Tu encantadora casa nueva. Debe de ser muy agradable tener toda esa seguridad. Algunas personas no son tan afortunadas». La invitación a la fiesta de cumpleaños de Leo fue como extender una rama de olivo diplomática a través de un campo de batalla. Una parte de mí no los quería allí. Fantaseaba con una celebración pacífica y sin dramas solo con nuestros amigos, la maravillosa y cuerda familia de Liam, y un castillo hinchable. Pero otra parte de mí, la parte que había sido condicionada durante 30 años, sintió la familiar punzada de la obligación. Era su nieto, su sobrino. No invitarlo sería declarar oficialmente la guerra, una guerra que todavía no estaba segura de estar preparada para luchar. Así que envié la invitación de colores vivos y temática de dinosaurios. Durante una semana hubo silencio de radio. Entonces llamó mi padre. «Victoria, hemos recibido tu invitación para la fiesta de Leo», dijo, con la voz pesada, como si estuviera discutiendo los arreglos de un funeral. «Nos encantaría ir, por supuesto. Pero las cosas todavía están muy tensas. Tu hermana está en un estado frágil. Me negué a picar el anzuelo. Es el sábado a las 2. Espero que podáis venir todos. A Leo le encantaría veros». Mantuve mi voz ligera y despreocupada, una táctica que aprendí viendo a negociadores de rehenes en las películas. «No dejes que sepan que te están afectando». «Ya veremos», dijo, con la amenaza no verbal flotando en el aire. «Tu comportamiento determinará nuestra asistencia». Era una prueba de lealtad. Si quería que honraran la fiesta de mi hijo con su presencia, se esperaba que me arrastrara, que me disculpara por mis transgresiones percibidas, que quizás ofreciera el dinero de la clase de cerámica como ofrenda sacrificial al gran dios del ego de Chloe. No lo hice. Solo dije, «Vale, bueno, ya me diréis», y colgué. Liam estaba orgulloso de mí. «Te estás volviendo muy buena en eso», dijo, besándome la coronilla. La no reacción les vuelve locos, tenía razón. Unos días después, mi madre llamó, toda dulzura y luz. «Cariño, hemos reorganizado algunas cosas y todos podemos ir a la fiesta. No nos la perderíamos por nada del mundo. La familia es lo más importante, después de todo». El cambio fue tan brusco que me descolocó. Sospechaba, pero permití que se colara una pizca de esperanza. Quizás este era un punto de inflexión. Quizás se habían dado cuenta de lo ridículos que estaban siendo. Quizás, solo quizás, querían hacer las paces. Esa esperanza era una criatura tonta e ingenua, y estaba a punto de ser apaleada hasta la muerte. El día de la fiesta fue brillante y soleado, una tarde perfecta de finales de primavera. El jardín estaba lleno de los sonidos de las risas de los niños y el zumbido del ventilador del castillo hinchable. Mis amigos estaban allí. Los padres de Liam colmaban de mimos a Leo de manera encantadora, y durante unas horas sentí una sensación de normalidad que era a la vez estimulante y frágil. No dejaba de mirar la puerta del jardín, con un nudo de ansiedad apretándose en mi estómago. Llegaban tarde, por supuesto. La puntualidad era para la gente común. Cuando finalmente llegaron, 1 hora después de que comenzara la fiesta, fue con la pompa y circunstancia de una procesión real. Mi padre encabezaba el camino, con una sonrisa forzada y jovial pegada en el rostro. Mi madre le seguía, sus ojos escudriñando la fiesta, juzgando la comida, las decoraciones, a los otros invitados. Y luego estaba Chloe, arrastrándose detrás de ellos como una princesa malhumorada, vestida con un vaporoso vestido negro que era tremendamente inapropiado para la fiesta de cumpleaños de un niño. Parecía que asistía al funeral de un poeta. «Victoria, cariño», pió mi madre, dándome un beso al aire mientras sus ojos se desviaban por encima de mi hombro. «¿Qué?
animada reunioncita. Realmente te esfuerzas. Era su clásico cumplido envenenado, una palmadita verbal en la cabeza destinada a reconocer y disminuir mis esfuerzos en el mismo aliento. Le entregaron su regalo a Leo. Era una caja pequeña y mal envuelta. Dentro había una sola vela de aspecto polvoriento, con forma de mago. Estoy casi segura de que era un regalo reciclado de una de las amigas místicas de mi madre. Leo, que tenía 5 años, la miró con confusión por un segundo antes de abandonarla alegremente para volver corriendo al castillo hinchable. Mi padre se rió entre dientes. Los niños, no aprecian las cosas buenas. Yo solo sonreí con rigidez. Las cosas buenas, en este caso, eran una vela usada que probablemente costaba $3. Se mezclaron, o más bien, se convirtieron en el centro de atención. Mi madre acorraló a una de mis amigas para quejarse del precio de la col rizada orgánica. Mi padre intentó entablar una conversación con el padre de Liam sobre el mercado de valores, un tema del que mi padre no sabía absolutamente nada. Chloe se quedó junto a la mesa de los aperitivos, con un aire trágicamente aburrido y suspirando dramáticamente de vez en cuando. Estaban actuando. Era una función de gala de la familia feliz y solidaria, y yo era el público involuntario. Liam fue mi roca durante todo el proceso. Se mantuvo cerca, una presencia sólida y tranquilizadora a mi lado. Me rellenó la bebida, alejó sutilmente a sus padres de mi padre, e hizo un chiste hilarante y silencioso sobre el vestido de Chloe, que la hacía parecer un murciélago gótico. Justo empezaba a relajarme, justo empezaba a creer que quizás superaríamos esta tarde ilesos, cuando sucedió. Estaba hablando con una vecina cuando vi a Liam, que estaba de pie junto a la puerta del patio, sacar su teléfono. El sol brillaba, pero lo vi claramente. Vi cómo su postura informal se tensaba al instante. Sus hombros se pusieron rígidos. La sonrisa se le borró de la cara como una piedra. Miró fijamente la pantalla, y el color se le fue de las mejillas, dejándolo pálido y con aspecto enfermo. Levantó la vista, con los ojos abiertos y frenéticos, y escudriñó a la multitud hasta que me encontró. La expresión de su rostro me envió un escalofrío helado por las venas. Era una mirada de conmoción, de horror y de pura rabia. No dijo una palabra, solo hizo una pequeña, casi imperceptible, sacudida de cabeza antes de llamarme con un ligero movimiento de sus dedos. Mi corazón empezó a latir con fuerza contra mis costillas. Me disculpé, sintiendo mi propia sonrisa rígida y antinatural en mi rostro, y caminé hacia él, con 1000 posibilidades terribles corriendo por mi mente. ¿Un accidente? ¿Una muerte? ¿Qué podía ser tan malo? Me encontró a mitad de camino, protegiendo la pantalla del teléfono con su cuerpo como si fuera radiactiva. «Vic», susurró, con la voz ronca. «No reacciones, solo lee esto». Inclinó el teléfono para que solo yo pudiera verlo. El nombre del remitente en la parte superior me revolvió el estómago. Chloe. Y entonces leí el mensaje que le había enviado. Un mensaje que tan clara, y obviamente no era para él. Decía, está hecho. La casa está vendida. Mamá y papá falsificaron la firma de Vic en los papeles la semana pasada. Recibimos el dinero el martes. No puedo creer que se haya tragado la actuación de «iremos a la fiesta». ¡Qué crédula! El mundo se inclinó sobre su eje. El rugido del castillo hinchable, los gritos de los niños, la música alegre, todo se desvaneció en un zumbido sordo y distante. Solo quedaba el pitido en mis oídos y las palabras negras sobre la pantalla blanca. Falsificada, vendida, crédula. Durante un largo momento no pude respirar. Sentí como si me hubieran sacado todo el aire de los pulmones de un puñetazo. Leí el mensaje de nuevo, y una tercera vez. Las palabras no cambiaban. Eran crudas, clínicas y absolutamente devastadoras. Falsificaron mi firma. Habían cometido un delito grave. Habían robado mi herencia, lo único que mi abuela se había esforzado tanto en proteger para mí. Y lo habían hecho con una sonrisa en la cara, mientras planeaban asistir a la fiesta de cumpleaños de mi hijo como cortina de humo. La actuación de «iremos a la fiesta», el cambio repentino en el tono de mi madre, el entusiasmo fingido, todo era mentira.
una maniobra calculada para mantenerme dócil e ignorante hasta que el trato estuviera cerrado. Crédula. Esa palabra me golpeó como un golpe físico. Era el resumen de toda mi vida con ellos. Todos esos años creyendo sus excusas, aceptando sus disculpas, pagando sus facturas. No era yo siendo amable o manteniendo la paz. A sus ojos, era yo siendo una tonta, un blanco fácil y crédulo. Y la parte más repugnante, estaban orgullosos de ello. Chloe se jactaba de ello. Una extraña y fría calma me invadió, desplazando el shock inicial. Era el tipo de claridad que llega después de una explosión masiva, cuando el polvo se asienta y finalmente puedes ver toda la magnitud de la devastación. La ira estaba allí, un anóbal rojo vivo en lo profundo de mi pecho, pero estaba contenida, controlada. Este no era un momento para lágrimas o histeria. Este era un momento para la acción. Levanté la vista del teléfono y me encontré con los ojos furiosos de Liam. Vibraba con una rabia protectora en mi nombre. «¿Qué quieres hacer?», articuló sin sonido, listo para seguir mis órdenes. Miré a través de mi hermoso jardín bañado por el sol a las 3 personas que habían sido una presencia constante y agotadora en mi vida. Mi madre se reía de algo que decía una de mis amigas, una imagen de calidez maternal. Mi padre pontificaba junto a la barbacoa, gesticulando grandiosamente con una hamburguesa a medio comer. Y Chloe navegaba por su teléfono, probablemente esperando una respuesta al mensaje que tan descuidadamente había enviado a la persona equivocada. Eran un cáncer, y finalmente tenía el diagnóstico, el informe de la biopsia, la prueba innegable en mi mano. Era hora de extirparlos. Le devolví el teléfono a Liam. «Haz una captura de pantalla», dije, con una voz inquietantemente firme. «Envíamela por correo a mí y a ti mismo. Luego reenvíame el mensaje original». Él asintió, sus dedos moviéndose rápidamente. Mientras lo hacía, volví a la mesa de las bebidas, con movimientos medidos y deliberados. Me sentía extrañamente desconectada de mi propio cuerpo, como si estuviera viendo una película. Me serví un vaso de agua. Mi mano no temblaba en lo más mínimo. La ira era ahora un bloque de hielo en mi estómago, frío y sólido. Podía sentir 30 años de frustración reprimida, de morderme la lengua, de ser la más madura, fusionándose en un único punto de resolución aguda e inflexible. Ya no era la Victoria crédula y sufrida. Ella había muerto hacía unos minutos en el patio. La mujer que estaba aquí ahora era alguien nuevo, alguien que no había conocido antes. Y estaba harta de las mentiras, la manipulación, el vampirismo emocional y financiero. Harta de ser el amortiguador designado de la familia. Me giré y observé la escena. Leo ahora intentaba escalar el tobogán hinchable del castillo desde el exterior, y algunos padres se reían. El sol era cálido en mi piel. Era un día perfecto, y mi familia había elegido este día perfecto para detonar nuestras vidas. La ironía no se me escapó. Liam volvió a mi lado, con el rostro como una máscara sombría. «Hecho», dijo en voz baja. «¿Cuál es el plan?» Bebí un sorbo de agua. «El plan», dije, «es que vamos a dejar que disfruten de la comida gratis y del sol durante otros 10 minutos. Y luego voy a reducir su mundo entero a cenizas. Metafóricamente, por supuesto». Un destello de sonrisa asomó a sus labios. «Iré a por las cerillas», susurró de vuelta. Nos quedamos allí juntos por unos momentos, un frente unido y silencioso. Vi a mi madre ajustarle el cuello a mi padre. Un pequeño e íntimo gesto de una esposa amorosa. Vi a Chloe hacerse un selfie, poniendo morritos a su propio reflejo. Estaban tan cómodos en su engaño, tan seguros de mi perpetua disposición a ser su felpudo. No tenían ni idea de que el suelo bajo sus pies estaba a punto de abrirse. La espera fue la parte más difícil, pero era necesaria. Quería que estuvieran relajados. Quería que estuvieran completamente desprevenidos para el tren de mercancías que estaba a punto de arrollarlos. El momento perfecto llegó, como sabía que lo haría, envuelto para regalo en hipocresía. Mi padre, sosteniendo una cerveza, golpeó un cuchillo contra su botella para llamar la atención de todos. Un silencio se apoderó de la pequeña multitud de padres. «Si me permitís un momento», comenzó, radiante de un orgullo paternal al que no tenía derecho. «Solo quiero decir lo maravilloso que es estar aquí celebrando a mi nieto Leo.
y ver a mi hija, Victoria, y a su marido, Liam, crear un hogar tan encantador. Levantó su botella hacia mí. Estamos muy orgullosos de ella. En momentos como estos, te das cuenta de que la familia lo es todo. Es el ancla que te mantiene firme en cualquier tormenta. Por la familia, algunos de mis amigos, ajenos a todo, murmuraron, por la familia, y levantaron sus copas. Mi madre miraba a mi padre con lágrimas en los ojos, un retrato perfecto de la felicidad familiar. Era tan grotescamente perfecto, tan absolutamente fraudulento, que casi me reí. Era el momento. Esta era la señal. Di un paso adelante, con mi vaso de agua en la mano. Es un sentimiento precioso, papá, dije, mi voz resonando claramente por todo el jardín. Hablando de familia, y de anclas, y de cosas que se hacen a espaldas de la gente, me gustaría leeros algo a todos. Se hizo un silencio confuso. La sonrisa de mi padre flaqueó. La expresión de adoración de mi madre fue reemplazada por un destello de aprensión. Saqué mi teléfono. Vi la cabeza de Chloe levantarse de golpe, con los ojos desorbitados por un terror incipiente. Lo sabía. Sabía lo que había hecho. Respiré hondo y leí el mensaje de texto en voz alta, mi voz clara e inquebrantable. Está hecho. La casa está vendida. Mamá y papá falsificaron la firma de Vic en los papeles la semana pasada. Recibimos el dinero el martes. No puedo creer que se haya tragado la actuación de «iremos a la fiesta». ¡Qué crédula! El silencio que siguió fue absoluto. El zumbido del ventilador del castillo hinchable parecía ensordecedor. Mis amigos miraban, con la boca abierta. Los padres de Liam parecían completamente horrorizados. Entonces estalló el caos. «Eso es mentira», chilló mi madre, su cara poniéndose roja y con manchas. «Victoria, ¿cómo puedes inventarte algo tan horrible? Estás intentando arruinar la fiesta de tu propio hijo». Mi padre intervino, su máscara de anfitrión jovial, desmoronándose para revelar al matón gruñón que había debajo. «¿De dónde has sacado eso? Seguro que tu marido lo falsificó. Ha estado intentando ponerte en nuestra contra desde el día que lo conociste». Señaló con un dedo tembloroso a Liam, que estaba a mi lado, impasible y sólido como una montaña. Chloe era una estatua de pánico, con el rostro ceniciento. Parecía un animal acorralado, moviendo los ojos entre yo, nuestros padres y las caras de asombro de los otros invitados. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. «¿Falsificado?», pregunté, mientras una calma peligrosa se apoderaba de mí. Esa es una acusación interesante, porque lo envió Chloe, a Liam, por error. Creo que la marca de tiempo era, miré mi teléfono, hace 27 minutos. Justo cuando te estaba sirviendo una segunda hamburguesa, papá. El detalle específico, la marca de tiempo, pareció aterrizar como un golpe físico. Era innegable. La mentira era demasiado grande para ser contenida. Mi madre cambió de táctica, su voz bajando a un susurro dolido y manipulador. «Victoria, por favor, aquí no. No delante de tu hijo. Podemos hablar de esto más tarde. Estás siendo una histérica». «¿Histérica?». Solté una risa corta y aguda, desprovista de humor. «¿Crees que esto es histeria? Falsificaste mi nombre en un documento legal. Cometiste un delito grave. Vendiste la casa de mi abuela, mi casa, a mis espaldas y planeabais robar el dinero. ¿Y me llamas histérica? No, no vamos a hablar de esto más tarde. Vamos a hablar de ello ahora mismo. Y luego os vais a ir». La firmeza en mi voz los sorprendió hasta dejarlos en un breve silencio. Nunca antes me habían oído ese tono. Era la voz de alguien que tenía todas las cartas, y lo sabían. Chloe finalmente encontró su voz, un patético gemido lastimero y agudo. «Vic, yo, no fue. Estábamos desesperados». «Desesperados», repetí, la palabra sabiendo a veneno. «¿Desesperados por qué, Chloe? Un armario nuevo, otro viaje. ¿Qué emergencia artística requirió que conspiraras con nuestros padres para cometer un fraude contra tu propia hermana?» Dirigí mi mirada a mis padres. «Y vosotros dos, los arquitectos de todo esto. Todas vuestras charlas sobre la familia, todas vuestras lecciones sobre la lealtad, no era más que ruido para tapar el sonido de cómo me desvalijabais».
No solo falsificasteis mi firma, falsificasteis nuestra relación entera. La fiesta había terminado. Los otros padres, Dios los bendiga, comenzaron a reunir discretamente a sus hijos, murmurando disculpas y emprendiendo una retirada apresurada. Estaban huyendo de la zona de explosión emocional, y no podía culparlos. Una madre, una buena amiga, me apretó el brazo al salir. «Llámame esta noche», susurró, con los ojos llenos de simpatía e indignación por mí. Liam entró en modo anfitrión, agradeciendo a la gente por venir y acompañándolos a la puerta, creando una barrera entre ellos y el espectáculo de terror que se desarrollaba. Eso me dejó sola en el jardín con los tres. El castillo hinchable comenzó a desinflarse lentamente, gimiendo como un animal moribundo, una metáfora apropiada para mi familia. Mi madre, al ver desaparecer a su público, abandonó la pretensión de decoro. Su rostro estaba desfigurado por la rabia. «Nos has humillado, Victoria», siseó. «Has ventilado nuestros asuntos privados delante de extraños. Después de todo lo que hemos hecho por ti». Me reí. Fue una risa real esta vez, aguda e incrédula. «¿Todo lo que habéis hecho por mí? ¿Te refieres a criarme para ser vuestro cajero automático personal? ¿A enseñarme que mi único valor residía en cuánto podía sacrificar por mi hermana? No habéis hecho nada por mí, solo habéis tomado de mí. Mi dinero, mi tiempo, mi energía, mi paz mental. Ahora intentasteis quitarme mi casa, lo único que mi abuela me dejó para protegerme de vosotros». Mi padre dio un paso adelante, intentando recuperar el control. «Ahora escúchame, jovencita», empezó, con voz retumbante. «Te prohíbo». Lo interrumpí, levantando una mano. «¿Me prohíbes? No tienes ninguna autoridad sobre mí. No tienes ningún poder aquí. Sois invitados en mi casa, invitados que acaban de admitir un delito grave. Así que esto es lo que va a pasar. Vais a salir por esa puerta y no vais a volver a contactarme. Ni llamadas, ni mensajes, ni correos electrónicos, ni aparecer en mi puerta. Si lo hacéis, solicitaré una orden de alejamiento. ¿Está claro?» Chloe empezó a sollozar, sollozos grandes, teatrales, entrecortados. «Vic, por favor, no hagas esto. Lo siento. Podemos arreglarlo». «¿Podemos, Chloe?», pregunté, con la voz peligrosamente suave. «Puedes desvender la casa. Puedes desfalsificar mi nombre. Puedes desenviar ese mensaje. Puedes devolverme los últimos 15 años de mi vida, que he pasado limpiando tus desastres. No, no puedes. Lo único que puedes hacer ahora es marcharte». Se quedaron allí por un momento, aturdidos e inmóviles. Era como si sus cerebros no pudieran procesar esta nueva realidad, una realidad en la que yo era la que daba las órdenes y ellos los que eran despedidos. La cara de mi padre era de un púrpura veteado. Mi madre parecía haberse tragado una avispa. Chloe no era más que un charco de lágrimas y autocompasión. Liam volvió a mi lado. Su presencia una declaración silenciosa de solidaridad. No dijo una palabra, solo se paró ligeramente delante de mí. Un escudo humano. La visión de él, de nosotros juntos, pareció finalmente romper su parálisis. Mi padre dejó escapar un sonido de puro asco. «Bien», escupió. «Bien, si así es como lo quieres. Pero no vengas llorando a nosotros cuando necesites algo. No creas que puedes simplemente cortar con tu familia y no enfrentar las consecuencias». «Oh, cuento con ello», dije dulcemente. «Las consecuencias de no teneros en mi vida suenan absolutamente maravillosas». Me fulminó con la mirada, luego se dio la vuelta sobre sus talones y marchó hacia la puerta. Mi madre me dirigió una última mirada, sus ojos llenos de un odio venenoso que era impactante en su pureza. «Te arrepentirás de esto, Victoria», dijo, su voz baja y amenazante. «Te quedarás completamente sola». Luego se giró y corrió tras mi padre. Chloe fue la última en irse. Se demoró, con la cara manchada de rímel, mirándome con una expresión desesperada y suplicante. «Vicky», gimió, usando un apodo de la infancia que no había usado en años. «Por favor». Por un segundo fugaz, una punzada de la vieja y familiar lástima resonó dentro de mí. Era un miembro fantasma, un eco de un papel que ya no interpretaba. Pero entonces la miré, a la fuente de tanto estrés y dolor en mi vida,
y no la vi como mi frágil hermana, sino como una coconspiradora. No era una víctima de las maquinaciones de nuestros padres. Era una participante entusiasta. La lástima se desvaneció, reemplazada por una certeza fría y dura. «Adiós, Chloe», dije, y le di la espalda. La oí sollozar una última vez, y luego el clic de la puerta del jardín cerrándose detrás de ella. El silencio que dejaron fue el sonido más profundo y pacífico que jamás había escuchado. Liam me rodeó con sus brazos por detrás, y me apoyé en su pecho, soltando finalmente el aliento, que sentía que había estado conteniendo durante toda mi vida. El castillo hinchable yacía en un montón triste y colorido sobre el césped. La fiesta había terminado, mi antigua vida había terminado, y nunca me había sentido más libre. El día después de la fiesta fue surrealista. La casa estaba en silencio, excepto por el sonido de Leo jugando con sus nuevos juguetes de cumpleaños, felizmente inconsciente del cambio sísmico que había ocurrido en el paisaje de nuestra familia. Liam y yo nos sentamos en la mesa de la cocina, con una cafetera entre nosotros, y la captura de pantalla del mensaje de Chloe abierta en la pantalla de su portátil, como una prueba en un juicio, lo cual supongo era. «Entonces», dijo Liam, con voz suave, «¿cuál es el primer paso?» «Un abogado», dije sin dudar, «uno muy, muy bueno». La antigua Victoria habría vacilado. Se habría sentido tentada a dejarlo pasar, a simplemente cortar con ellos e intentar olvidar la traición monumental. Habría sido susceptible a la inevitable campaña de culpa y manipulación que seguramente se estaba planeando en la sala de guerra de mis padres. Pero la antigua Victoria se había ido. La nueva Victoria quería justicia, no venganza, no causar dolor por el simple hecho de hacerlo, sino imponer un límite tan claro y tan absoluto que nunca más pudiera ser cruzado. Quería las consecuencias que mi padre había amenazado, pero no para mí, para ellos. Encontrar un abogado especializado en fraude inmobiliario y disputas intrafamiliares fue sorprendentemente fácil. Pasé la mañana al teléfono, relatando la historia con una voz tranquila y distante, que me impresionó incluso a mí misma. Encontré a una mujer llamada Ezra Davies, que escuchó toda la sórdida historia sin interrupción. Cuando terminé, hubo una pausa al otro lado de la línea. «Ezra Miller», dijo, su voz nítida y profesional. «Lo que su familia ha hecho constituye múltiples delitos graves, incluyendo conspiración, falsificación y hurto mayor. El mensaje de texto de su hermana a su marido es lo que en la profesión legal llamamos una prueba irrefutable. Puedo hacer que se envíe una carta de cese y desistimiento a los compradores y a la compañía de títulos esta misma tarde para detener el cierre de la venta. También podemos presentar una denuncia policial. ¿Está preparada para hacerlo?» Miré a Liam. Él asintió, con expresión firme. «Sí», le dije a Ezra Davies, «lo estoy». Presentar la denuncia policial fue el punto de no retorno. Entrar en la comisaría local y sentarme con un detective para explicar cómo mis propios padres y mi hermana habían conspirado para robarme fue una experiencia profundamente extraña y dolorosa. El detective, un hombre de aspecto cansado llamado Patterson, escuchó pacientemente, sin que su rostro delatara nada. Pero cuando le mostré el mensaje, levantó las cejas. «Bueno», dijo, «eso ciertamente facilita mi trabajo». La maquinaria legal, una vez puesta en marcha, se movió con una velocidad sorprendente. La Ezra Davies era un tiburón. En 48 horas, la venta de la casa de campo se congeló. Los posibles compradores, una pareja de jubilados de otro estado, se horrorizaron e inmediatamente se echaron atrás, amenazando con su propia demanda contra mis padres por representación fraudulenta. La compañía de títulos inició una investigación interna. La vida tranquila que mis padres habían construido, una vida de respetabilidad suburbana, sostenida por mis contribuciones secretas, comenzaba a desmoronarse. Y entonces empezaron las llamadas. No a mí había bloqueado sus números inmediatamente, sino a Liam. Mi madre, con la voz ahogada por lágrimas falsas, le dejó un mensaje de voz divagante e incoherente sobre cómo yo estaba destrozando a la familia por un simple malentendido. Un malentendido. Falsificar un documento legal era ahora un simple malentendido. La pura audacia era sobrecogedora. Mi padre intentó un enfoque diferente.
Le dejó a Liam un mensaje que era pura intimidación. Amenazó con contrademandarme por difamación, por angustia emocional. Fanfarroneó sobre contratar a sus propios abogados poderosos. Todo era fanfarronería, el rugido desesperado de un tigre de papel. No tenía poder, ni influencia, y lo sabía. Los intentos más patéticos vinieron de Chloe. Envió un aluvión de mensajes de texto a Liam, cada uno más desesperado que el anterior. Iban desde disculpas llorosas. Lo siento mucho, nunca quise hacerte daño, mamá y papá me obligaron, hasta intentos de chantaje emocional. Estás destruyendo a nuestra familia. Leo va a crecer sin sus abuelos. ¿Cómo puede ser tan cruel? Incluso intentó apelar a nuestra historia compartida, enviando fotos antiguas nuestras de niñas, como si una foto de nosotras en un columpio pudiera de alguna manera borrar un delito grave. Liam, mi estoico y maravilloso marido, simplemente me reenviaba todo, y yo, a su vez, se lo reenviaba todo a la SRA. Davis, que sigan llegando, había dicho ella alegremente. Solo están cavando sus propias tumbas más hondo. Incluso intentaron desplegar monos voladores. La hermana de mi madre, mi tía Carol, me llamó. Siempre había sido una figura periférica. Alguien que enviaba un cheque por mi cumpleaños y participaba en conversaciones triviales en las festividades. Victoria, comenzó, su voz goteando preocupación. Tu madre está fuera de sí. Sé que estás enfadada, pero esta es tu familia. La sangre tira más que la soga. No puedes encontrar en tu corazón el perdonarlos. Carol, dije, mi voz fría como el hielo. Te dijo mi madre por qué estoy enfadada. Hubo una ligera vacilación. Dijo que hubo un desacuerdo sobre la casa de campo. Un desacuerdo, repetí. Esa es una forma educada de decirlo. Déjame ser más específica. Ella y mi padre falsificaron mi firma en documentos legales para vender la casa sin mi conocimiento y robar mi mitad del dinero. Cometieron un crimen. Eso no es un desacuerdo, es un fraude. El silencio al otro lado de la línea fue denso por su conmoción. Claramente, solo le habían dado la versión fuertemente editada de Victoria está siendo irrazonable de la historia. Oh, dijo finalmente, su voz pequeña. Oh, yo no sabía eso. No, dije. Estoy segura de que no. Gracias por tu preocupación, Carol, pero estoy manejando esto. Adiós. Colgué antes de que pudiera responder. El argumento de la sangre tira más que la soga era el último refugio de una familia tóxica. Lo usan para exigir una lealtad que les debes sin importar lo mal que te traten. Pero como he aprendido desde entonces, el agua es esencial para la vida, mientras que la sangre espesa y estancada puede ser venenosa. Mi familia era una fosa séptica, y finalmente estaba desconectando mis tuberías de ella. La batalla legal se prolongó durante meses, un proceso lento y agotador de declaraciones juradas, presentaciones y cartas amenazantes de su abogado cada vez más desesperado. Mis padres y Chloe tuvieron que contratar a uno, por supuesto, y solo podía imaginar la presión financiera que eso les supuso, una presión que ya no podían aliviar llamándome. Durante la declaración jurada, los vi por primera vez desde la fiesta. Se sentaron frente a mí en una larga mesa pulida, pareciendo más pequeños, más viejos y derrotados. La fanfarronería de mi padre había desaparecido, reemplazada por un resentimiento hosco. Mi madre parecía demacrada, la máscara de amabilidad arrancada para revelar un rostro amargo y contraído. Chloe ni siquiera me miraba, solo se miraba las manos en su regazo, una imagen de miseria patética. Su historia, bajo el testimonio jurado de una declaración, se desmoronó por completo. Intentaron afirmar que les había dado permiso verbal para vender la casa, una mentira que fue fácilmente desmantelada por la SRA. Davis. Intentaron pintarme como una hija vengativa y avariciosa, pero el mensaje de texto, mi largo historial de pagar todos los gastos de la casa de campo, de los cuales tenía cada uno de los recibos, y sus propias declaraciones contradictorias, crearon un retrato no de mi codicia, sino de su explotación calculada y a largo plazo. Fue un proceso lento, doloroso y terriblemente caro para ellos, y con cada factura legal en la que incurrían, con cada mentira que se exponía,
sentía que otra capa de la vieja culpa y obligación se desprendía de mí. No solo me estaba liberando, los estaba obligando, por primera vez en sus vidas, a rendir cuentas por sus acciones. La resolución, cuando llegó, no fue un enfrentamiento dramático en el juzgado, sino un acuerdo discreto y anticlimático. Enfrentados a pruebas irrefutables de falsificación y a la amenaza inminente de cargos criminales, su abogado les aconsejó que se rindieran. El detective Patterson le había dejado claro que el fiscal del distrito estaba muy interesado en el caso, particularmente en el mensaje de texto de Chloe. La amenaza de una pena de cárcel real, especialmente para mis respetables padres suburbanos, fue el último clavo en el ataúd de su desafío. El acuerdo fue brutal, y no hice concesiones. La venta de la casa fue, por supuesto, anulada. La escritura debía ser dividida legalmente. Se me daría la opción de comprar su mitad de la casa a un precio significativamente reducido y ordenado por el tribunal, o forzar una venta en la que yo recibiría el 75% de las ganancias, una cifra que lasra. Davis argumentó como daños punitivos por el fraude y los años de gastos impagados. Además de eso, debían pagar todos mis honorarios legales. El término final fue el que insistí personalmente, una orden de no contacto legalmente vinculante. Se les prohibió contactarme a mí, a Liam o a Leo, directa o indirectamente, por un periodo de 10 años. Mi padre, según Lasra, Davis, se había resistido a esto, llamándolo antinatural. Ella había informado fríamente a su abogado que la alternativa era que yo presentara cargos criminales, lo que probablemente resultaría en una orden de no contacto permanente y ordenada por el Estado de todos modos. Firmaron. Elegí comprar su parte. No quería vender la casa de campo de mi abuela. Quería reclamarla. Quería poder llevar a mi hijo allí, al lugar que mi abuela había querido que tuviera, y llenarlo de nuevos y felices recuerdos, sin la mancha de su presencia. Nos costó casi todos nuestros ahorros, pero Liam y yo estuvimos de acuerdo en que valía la pena. Era el precio de la libertad. El día en que se finalizó el papeleo, un mensajero entregó un gran sobre Manila en mi casa. Contenía el acuerdo firmado, la nueva escritura a mi nombre únicamente, y un cheque de su abogado por mis honorarios legales. Sostuve la escritura en mis manos. Mi nombre era el único en ella. Victoria Miller, propietaria. Era solo tinta sobre papel, pero se sintió como una declaración de independencia. No solo había ganado una casa, había recuperado mi vida. Han pasado 2 años desde el incidente de la fiesta de cumpleaños, como Liam y yo hemos llegado a llamarlo. El silencio de mi antigua familia ha sido absoluto, reforzado por la cruda realidad de las consecuencias legales. A veces me pregunto qué estarán haciendo, cómo se las arreglan sin su red de seguridad. Por lo poco que he oído por el boca a boca a través de la tía Carol, que llamó una vez, 6 meses después del acuerdo, para disculparse tímidamente por su llamada inicial, no les va bien. Mis padres tuvieron que sacar una segunda hipoteca sobre su casa para pagar el acuerdo y sus propios honorarios legales. Chloe, sin mi apoyo financiero ni el refugio gratuito de la casa de campo, tuvo que conseguir, y esta es la parte más impactante de todas, un trabajo de verdad. Trabaja en una tienda. Aparentemente, las luces fluorescentes ya no son una amenaza para su alma artística cuando hay que pagar el alquiler. Debería sentir algún tipo de placer vengativo con esta información, pero sinceramente siento muy poco o nada. Ahora son extraños para mí, personajes de una historia de hace mucho tiempo. Sus problemas son suyos, un resultado directo de las decisiones que tomaron. Mi energía ya no se consume en sus crisis fabricadas. Ahora se centra en mi propia vida, en mi propia familia. Liam y yo estamos más fuertes que nunca. La terrible experiencia forjó nuestro vínculo en algo inquebrantable. Vio lo peor de mi historia, y no solo me apoyó, se puso delante de mí. Es mi compañero en todos los sentidos de la palabra. Leo tiene ahora 7 años, un niño brillante y feliz al que le encanta pasar los fines de semana en la casa de la playa de la abuela. Hemos pasado los últimos 2 años renovando la casa de campo, exorcizando los fantasmas de su pasado. Pintamos sobre los colores lúgubres, arrancamos las alfombras manchadas, lentes de aire de la galería acristalada. Y no es un estudio de yoga, es el cuarto de juegos de Leo, lleno de su arte, su risa y su luz.
Encontré una caja con cosas viejas de mi abuela en el desván. Dentro había una foto de ella y yo cuando tenía más o menos la edad de Leo. En la parte de atrás había escrito, para mi Victoria, la fuerte. Nunca dejes que confundan tu fuerza con una debilidad para ser explotada. Fue como un mensaje del pasado, una última pieza de validación. Ella lo había visto todo, incluso entonces. Sabía quiénes eran ellos, y sabía quién era yo, y había intentado protegerme. Solo me llevó 30 años aprender a protegerme a mí misma. La paz es el cambio más palpable. Es una quietud que se ha instalado en mi vida, una ausencia de la constante ansiedad de bajo grado que solía llevar conmigo a todas partes. Ya no temo el sonido de mi teléfono sonando. No tengo que prepararme mentalmente para la batalla antes de una reunión familiar. Las vacaciones son ocasiones alegres que paso con la familia de Liam, quienes me han acogido como una de los suyos sin reservas ni expectativas. Son gente amable y normal que parece quererse de verdad, lo cual sigue siendo una novedad para mí. Mi vida ya no es una carrera de demolición en la que yo soy la conductora designada. Es solo mi vida. Es tranquila, es feliz, es mía. He llorado por la familia que desearía haber tenido, la madre y el padre que me protegerían, la hermana que sería mi amiga. He llegado a aceptar que estaba de luto por una fantasía, una relación que nunca existió realmente fuera de mi propia imaginación esperanzada. La realidad era un desastre tóxico de explotación y abuso emocional, y alejarme no fue un acto de crueldad, sino un acto de profundo amor propio. Me elegí a mí misma, elegí a mi verdadera familia, Liam y Leo, elegí la paz. Todavía hay gente, parientes lejanos y viejos amigos de la familia, que solo escucharon la versión edulcorada de la historia, que piensan que fui dura, implacable. Susurran que destruí a mi familia por dinero, que debería haber encontrado una manera de arreglarlo, de perdonar y olvidar. No entienden que nunca se trató del dinero o de la casa. Se trató de la firma. Se trató de la profunda violación de la confianza, la comprensión de que las personas que se suponía que debían amarme incondicionalmente me veían como nada más que un obstáculo a superar, un recurso a saquear. Así que os lo dejo a vosotros. ¿Fueron una demanda y una orden de alejamiento demasiado extremas? Debería haber sido la más madura, haber asumido la pérdida y simplemente haberme marchado en silencio, dejándoles su botín. Fui demasiado lejos, o no lo suficiente. Decidme qué pensáis.